Primeramente, vamos con la historia y evolución del cine mudo. El origen sería el cine mudo nació a finales del siglo XIX como una forma de entretenimiento basada únicamente en imágenes en movimientos, aunque carecía de sonido sincronizado, usaba expresiones faciales exageradas, lenguaje corporal, intertítulos y música en vivo para comunicar emociones y narrativas. En 1895, los hermanos Lumière presentan la primera proyección pública en el cine cinematográfico. Su película más conocida fue La salida de los obreros de la fábrica. Georges Méliès, pionero del cine de ficción, introdujo efectos especiales y escenografías teatrales en sus obras más famosas, El viaje de la luna, en 1902. Consolidación del lenguaje cinematográfico de 1900 a 1920. En este periodo el cine se desarrolló como arte y medio de narración. Se comenzaron a usar planos, cortes y montajes para construir narrativas. El doctor Griffin, con películas como El nacimiento de una nación en 1915, introdujo técnicas como el montaje paralelo y las primeras planos y continuidad narrativa. Nacieron los géneros clásicos como la comedia, el drama, la acción, romance y aventura. La era dorada del cine mudo de 1920 a 1929. Durante los años 20, el cine mudo alcanzó su madurez y popularidad global. Hollywood se convirtió en el cine de la industria cinematográfica. Surgieron grandes estrellas como Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd y Greta Garbo. El cine europeo también brilló, impresionismo como alemán, el cine soviético con montajes como Einstein en 1925. También tenemos la transición del cine sonoro a finales de los años 20. En 1927 se estrena The Yell Singer, la primera película comercial con sonido sincronizado. Fue el inicio del cine mudo. En pocos años, los estudios adoptaron el sonido como estándar, lo que provocó una evolución técnica y narrativa, y también el fin de una era. Aunque el cine mudo quedó obsoleto con la llegada del sonido, su influencia permanece en la forma de narrar, en el arte visual del cine y en las figuras eternas como Chaplin. Hoy sigue siendo estudiado como la base del cine moderno. La primera película muda conocida que se considera un hito en la historia del cine fue realizada por Louis Le Prince en 1888. Le Prince, un inventor y cineasta francés, capturó imágenes en movimiento con una cámara que él mismo había diseñado, utilizando películas celuloide de 35 milímetros. Su trabajo prefigura lo que más tarde sería considerado el cine moderno. El contexto de la historia y técnico es que Louis Le Prince experimentó con cámaras de cine en la década de 1880, justo cuando el mundo de la fotografía y el cine comenzaba a explorar nuevas posibilidades. A diferencia de sus contemporáneos como Thomas Edison o los hermanos Lumière, Le Prince fue uno de los primeros en desarrollar una cámara capaz de grabar secuencias de movimiento. La película que Le Prince filmó en 1888, conocida como Rhodey Garden Scene, muestra a varias personas caminando en un jardín en el Reino Unido y tiene una duración de aproximadamente 2,11 segundos. Se cree que esta fue la primera película que utilizó una técnica de filmación continua, ya que antes de ese experimento las imágenes en movimiento seguían con métodos más rudimentarios y en fragmentos. La tecnología de la cámara que utilizó Le Prince era una cámara de 16 lentes que era capaz de capturar imágenes en un rollo de película celuloide. Este aparato, junto con la película de 35 milímetros, fue una de las bases para el desarrollo de la cámara de los cineastas modernos. La tecnología de Le Prince era innovadora porque permitió grabar varias imágenes en rápida sucesión, lo que creó la ilusión del movimiento, algo fundamental para el cine. La película y su legado a Runday Garden Scene no solo es significado por ser la primera película, sino porque marca el inicio del cine como medio de expresión visual y artístico. Aunque este movimiento no tuvo el impacto que más tarde tendría en otras producciones de pioneros como los hermanos Lumière, el trabajo de Le Prince influyó enormemente en el desarrollo de la cinematografía.
Buenas, mi nombre es John Reyes. Yo les voy a hablar un poco sobre quién fue Charles Chaplin y un poco sobre su incidencia en el cine mudo. Imaginen un mundo sin sonido en el cine, donde las emociones se transmiten solo con gestos, con señas, música y expresiones exageradas. En ese contexto, un hombre con bigote, bastón y un sombrero de bombín se convirtió en un icono universal, básicamente, que fue Charles Chaplin, como ya mencioné antes. Hoy exploraremos un poco sobre su vida y su enorme impacto en el cine mudo, un legado que perdura más de un siglo después. ¿Quién fue Charles Chaplin? Nacido en Londres en 1889, Chaplin vivió una infancia marcada por la pobreza. Su talento para el espectáculo lo llevó al teatro y luego a Hollywood, donde en 1914 creó a Charlotte, su personaje más famoso, un vagabundo tierno y torpe, pero lleno de dignidad. Con él combinó comedia, física y crítica social, algo bastante revolucionario para la época. Chaplin no solo fue actor, también dirigió, produjo y compuso música. Películas como La Quimera de Oro de 1925 o Luces de la Ciudad de 1931 demostraron que el cine mudo podía hacer reír, llorar y reflexionar sin una sola palabra. Usó slapstick, que es comedia física, pero también abordó temas como la industrialización y la desigualdad. Y además fue un pionero en control creativo, fundando su propia productora, United Artists. Aunque el cine sonoro llegó en los años 30, Chaplin resistió, demostrando que el lenguaje visual era universal. Y finalmente, en la película El Gran Dictador de 1940, su primer filme hablando. O sea, todas sus películas fueron mudas, excepto esa, donde él se ve hablando. Él usó la voz para dar un discurso humanista que podría servir todavía a día de hoy. Charles Chaplin fue un genio que convirtió limitaciones técnicas en arte eterno. Su Charlotte sigue siendo símbolo de la resiliencia de la humanidad. Y como él dijo, la vida es una obra, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento. En 1921, Charles Chaplin estrenó una película que cambiaría el cine mudo para siempre, The Kid, que en español viene siendo El Chico. Con solo 68 minutos, esta obra maestra combinó comedia, drama y crítica social de una manera nunca antes vista. Hoy vamos a ver por qué este filme no fue solo un éxito en su época, sino que es un legado atemporal del cine que todavía hoy vive. Chaplin escribió, dirigió y protagonizó esta película tras una serie de tragedias personales, incluida la muerte de su hijo. La trama sigue a Charlotte, quien encuentra a un bebé abandonado y lo cría como su hijo. Años después, el niño, interpretado por Jackie Coogan, y él sobreviven con pequeños robos y trucos, hasta que la madre biológica, ahora rica, trata de recuperarlo. Un dato importante fue que esta fue la primera película que mezcló comedia física con profundidad emocional. Chaplin la llamó una comedia con una sonrisa y quizás una lágrima. Chaplin revolucionó en esta película tres aspectos. Primero, la narrativa, que usó flashbacks, algo muy raro en aquella época, y a un ritmo ágil. Segundo, la emoción, escenas como el niño siendo llevado por las autoridades, rompieron el molde de la comedia pura. Y en aspecto técnico, las tomas largas y la expresividad corporal reemplazaban diálogos inexistentes. La secuencia por ejemplo, hay un ejemplo memorable en esa película, que sería la secuencia del sueño celestial, donde Charlotte imagina un barrio pobre convertido en paraíso. Es una crítica disfrazada de fantasía esa parte. El filme fue un éxito masivo. Jackie Coogan, el actor que interpretó al niño, se convirtió en la primera estrella infantil de Hollywood. Además, The Kid consolidó a Chaplin
como un genio capaz de hablar de pobreza y amor y resiliencia sin utilizar las palabras. Entonces, una reflexión final sobre esto. Más de 100 años después, esta película sigue enseñándonos que el cine no necesita sonido para conmovernos. Chaplin demostró que incluso en la adversidad, el humor y la humanidad, perdón, Chaplin demostró que incluso en la adversidad, el humor y la humanidad pueden florecer. Como dijo él, el amor es la respuesta y ustedes lo saben. Esta película es prueba de ello. Y eso ha sido todo por mi parte. Les dejo con mi compañero. Después de los primeros experimentos de Louis Le Prince, el cine vivió uno de sus momentos más importantes a finales del siglo XIX. Gracias a los hermanos Lumière, Auguste y Louis Lumière, esos inventores franceses no solo perfeccionaron la tecnología para capturar imágenes en movimiento, sino que también fueron los primeros en mostrar públicamente una película, lo que marcó oficialmente el nacimiento del cine como espectáculo y como industria. ¿Quiénes eran los hermanos Lumière? Bueno, Auguste, que nació en el 1862 y murió en el 1954, y Louis Lumière, que nació en el 64 y nació en el 64 en 1800 y, y murió en el 1948, eran hijos de un fotógrafo e inventor. Desde jóvenes se interesaron por la práctica y la imagen. Trabajaban en la fábrica familiar de placas fotógrafas en Lyon, Francia, donde comenzaron a investigar sobre cómo capturar imágenes en movimiento, un tema que muchos inventores de la época estaban explorando. La invención del cinematógrafo en 1895. Los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, una cámara ligera y portátil que podía grabar, revelar y proyectar películas. A diferencia de otros aparatos anteriores, como el kinetoscopio de Edison, que solo permitía ver la película de forma individual, el cinematógrafo permitía proyectar las imágenes en una pantalla, lo que transformó el cine en una película colectiva. La primera proyección pública, el nacimiento del cine, que fue el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière realizaron en el Salón Indien del Gran Café de París la primera proyección pública y pagada en una película. Mostraron una serie de cortos documentos, cada uno de menos de un minuto de duración entre ellos. Entre ellos destacaban a la salida de los obreros de la fábrica Lumière, el regador regado, considerada la primera comedia, la llegada de un tren a la estación, famosa por haber asustado a algunos espectadores que creyeron que el tren saldría de la pantalla, y este evento es considerado por muchos como el nacimiento del cine. En conclusión, los hermanos Lumière no solo inventaron un cinematógrafo, sino que dieron origen al cine como espectáculo. Gracias a ellos empezaron a soñar a través de las imágenes en movimiento. Su contribución marcó el inicio de una de las formas de arte más importantes y universales del siglo XX y XXI, el cine.